¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Jamás he visto un chilibilus. Sé que lo más probable es que me vaya de este mundo sin haberlo conocido. Si llego a tener algo de suerte, lo más seguro es que solo puedo observarlo por una fracción de segundo. Como fuere, espero con ansias el día que esto ocurra. El 12 de agosto, recién pasado, fue el lanzamiento del libro El Dr. Chatwin y el Chilibilus, una obra que invita al lector a un viaje por la Patagonia chilena de mano del Dr. Anton Chatwin y un ornitólogo obsesionado con encontrar una especie nunca antes vista, el Chilibilus. Conversamos con su autor, Marcelo Simonetti. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto saludarte desde la traición de Borges, que no nos veíamos. Exactamente, sí, hace ya algunos meses. Estoy muy bien, digamos, a pesar del clima, de la lluvia, del frío, pero muy contento de volver a estar en este espacio, Miriam. Oye, qué bien tu prolífica labor que tienes en realidad, porque has hecho bastantes libros y todos distintos, porque La traición de Borges era de un estilo y este absolutamente distinto. Digamos además que tiene las ilustraciones maravillosas de un Marcelo Escobar. Cuéntame un poquito del libro, ¿por qué te fuiste de un tema a otro tan distinto? Sí, mira, bueno, yo vengo desde hace un tiempo desarrollando una carrera paralela entre libros para adultos, novelas, cuentos y libros para la infancia y los jóvenes. Y este libro, el Dr. Chatwin, el Chilevilo, se enmarca dentro de esa línea, ¿no? Que está más orientada, como te decía, a los más chiquitos. Yo comencé escribiendo para adultos y allá por el año 2011 me invitaron a escribir una novela para niños. Yo miraba un poco por encima del hombro la literatura infantil juvenil. Pero fue tan rico el viaje que hice, el hecho de, a mis cuarenta y tantos en ese entonces, volver a ver el mundo con los ojos del niño que fui, que me maravilló, ¿no? Y a partir de esa publicación, que fue Tito, me quedé, cuando menos la mitad de mí, en el mundo de la literatura infantil juvenil. Oye, ¿y cómo ha sido esto? Porque, a ver, el chilibilus, que no parece ser que no lo vamos a poder encontrar, según lo que dice aquí el doctor Chatwin, eh, es de ficción, pero también tiene algún tipo de enseñanza detrás. Cuéntame un poquito cómo fue, tuviste que hacer investigación, fuiste al lugar, cuéntame cómo fue que te surgió esto del chilibilus. A mí me ha tocado ir un par de veces al extremo sur de Chile. Me recorrió Tierra del Fuego, también la zona de la Patagonia, los canales también del extremo austral, y siempre me ha maravillado el paisaje de esa zona. Eh, pero este libro, más allá del paisaje seductor que tiene esa parte de Chile, nace más que nada como un tributo al imaginario de mi infancia. Yo crecí leyendo a Julio Verne, ¿no? Me sedujeron las aventuras que él disponía en sus novelas, pero también admirando lo que hacían los exploradores del siglo XIX. Eh, por ejemplo, Livingstone cuando entra en África, Scott, Amundsen, ¿no? Todos estos exploradores que, sin importarle el riesgo que tuvieran las expediciones, se adentraban en mundos desconocidos. Y por otro lado, también hay un imaginario que está relacionado con personajes míticos o legendarios. Me refiero al monstruo del lago Ness, me refiero al Yeti, el abominable hombre de las nieves, o a Pie Grande, que cuando yo era niño leía respecto de sus historias y siempre me causaban un asombro mayor, ¿no? Y siempre soñé con poder ir detrás de esos especímenes y tratar de encontrarlo. Entonces, del imaginario de los exploradores y de estos animales extraños surge esta historia de Dr. Chatwin el Chilibilus. Oye, el doctor Chatwin, obviamente hay una clara alusión a los trabajos, a la exploración de Darwin, me imagino, por el nombre, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, hay una coincidencia fonética que de alguna manera remite a Darwin. A mí me tocó el año 2008 escribir un guión sobre la travesía de Darwin
para la productora Imago, que ganó un par de premios en Europa. Y siempre me sedujo ¿cómo decirlo? El sentido de la aventura que tuvo Darwin y los otros exploradores que te mencioné. Y en esa lógica, el doctor Chatwin está creado en alguna medida a imagen y semejanza de Darwin, ¿no? Cuando menos en su carácter curioso, en su necesidad de conocimiento. Oye, ¿y cómo fue de pasar? Porque tú dices, yo hacía libros, mucha ficción de libros, novelas, etcétera. De hecho, hablamos hace un tiempo de una de ellas, ¿no? El tema de la traición de Borges. ¿Cómo fue pasar de una mente de adulto a encarnar un cuento que es gracioso, que es entretenido, que es aventurero y que es muy llamativo seguramente para niños? Lo es para grandes, es muy entretenido. Sí, como te decía, yo descubrí la literatura infantil juvenil allá por el 2011, ¿no? De hecho, no tengo acá la edición en español, esta es la edición en inglés de Tito, que es la historia o el diario de vida de un niño de 13 años que tiene que enfrentar distintos retos. Por un lado, salir campeón con su equipo de fútbol. En segundo término, llevarse bien con el novio de su madre. Y en tercer lugar, descubrir el amor. Y la escritura de esa novela, lo que más me maravilló fue la posibilidad, como te decía, de volver a recuperar la mirada infantil. Y a partir de ahí decidí seguir trabajando en ese territorio y al margen de esa primera novela infantil comencé a trabajar lo que son los álbumes ilustrados, como el caso de Chatwin. Y ahí me sedujo también la posibilidad de que el libro en cuestión sea el resultado de la fusión de dos imaginarios, el imaginario del autor y el imaginario del ilustrador. Siempre me pasa que cuando escribo una historia que yo sé que va a estar ilustrada, imagino qué cosas podría el ilustrador tomar para llevar imágenes. Afortunadamente siempre me equivoco, ¿ah? Porque la mente del ilustrador es maravillosa y siempre me sorprenden. Entonces, cuando trabajo para niños, tengo esta posibilidad de hacer una obra colaborativa. Y por otro lado, tengo en mente varias cosas. En primer término, que el libro no está destinado para los adultos necesariamente, que el libro va a ser leído por lectores en formación, y más que lectores en formación, personas en formación, por lo tanto tengo un cuidado especial. Y lo otro que procuro hacer son tres cosas más que te las resumo así brevemente. Primero, utilizar un lenguaje poético. Yo siento que los niños y las niñas tienen una relación con la poesía que es mucho más natural que la que tenemos los adultos. En segundo lugar, tratar de imprimir algunas dosis de humor. Y en tercer lugar, yo diría no infantilizar al público o a la audiencia infantiles, ¿no? Tratarlos como personas que son capaces de tener un razonamiento, de tener ciertas ideas y desafiarlos también con textos que, como te decía, no lo subestimen en su capacidad intelectual. Entonces, esos aspectos son los que trato de privilegiar cuando sé que hay un libro que va a ser escrito o va a ser leído por los niños y las niñas. ¿Mm? Oye, a ver, claro, eso a lo mejor es lo que lo hace tan atractivo, ¿no? El tema de que, como dices tú, no lo infantiliza. Por lo tanto, yo creo que los niños se sienten atraídos y a lo mejor pueden muchas veces preguntar o preguntarse a sí mismo qué está tratando de decir. Ahí hay un ejercicio además mental, ¿no es cierto? Pero yo quiero hablar un poquito de cómo fue trabajar. Tú dijiste que nunca le achuntabas a lo que el No. ilustrador iba a querer. Entonces, cuéntame cómo fue trabajar con Marcelo Escobar. ¿Habías trabajado con él antes? Sí, yo había trabajado antes con él en un libro que se llama Los silencios del señor Cordolines, que salió por la editorial Planeta hace cosa de 3 años. Y en aquella ocasión me gustó mucho el trabajo de Marcelo, el trazo que tiene, su estética como ilustrador. Y lo otro que me gustó es que el texto ya estaba
escrito, tuvimos una o dos reuniones para explicar un poco cuáles eran los énfasis principales que yo veía en la historia. Y luego de eso, él interpretó muy bien la historia y volcó su propio imaginario en beneficio del libro, porque le dio rostro a Cordolines en ese momento. También le diseñó un ambiente, una atmósfera. Y el mismo ejercicio hizo en el Dr. Chatwin y el Chilivirus. Yo de hecho le pedí a la editorial, lo que no es muy usual, porque generalmente las editoriales son las que deciden o le proponen al autor algunos ilustradores con los que trabajar. Pero yo en esta ocasión, conociendo el trabajo de Marcelo, le pedí a la editorial trabajar con él. Y creo que fue un acierto porque él entendió muy bien de qué iba la historia y, como te decía, puso mucho de su imaginario para construir al Dr. Chatwin. De hecho, el Dr. Chatwin no tenía rostro, o tenía un rostro que era distinto al que finalmente tiene en el libro. Pero me gustó que tuviera esta suerte como de apariencia quijotesca, ¿no? Es parecido al Quijote largo, no sé. Y también todos los elementos que no están en el texto y que Marcelo fue incorporando. De pronto se escuchan canciones, los mismos instrumentos con los que el Dr. Chatwin trata de encontrar el Chilibilus son creación del mismo Marcelo. Entonces le dimos la libertad para que pudiera trabajar a sus anchas, y creo que respondió con creces. A mí me encantó el resultado. La idea que las ilustraciones recojan parte de lo que es una bitácora de viaje también. Si te fijas, en una de las páginas hay como una mancha de café dispuesta sobre la ilustración. Oye, Entonces, ¿quiere, no, yo quedé muy contento. quiere decir entonces que tú no trabajas con él en forma paralela? Tú terminas tu narrativa No. y se la entregas a él para que vea ahí entonces cuál es la propuesta que puede hacer. ¿Nunca te ha pasado que haya hecho una propuesta que no te gusta? No me refiero solamente a Marcelo, con algún otro ilustrador, y hayan tenido que rehacer, o que te haya gustado tanto que hayas tenido que arreglar el texto. Bueno, lo primero no me ha pasado, que no me guste el trabajo del ilustrador. Yo creo que fundamentalmente porque la elección que hemos hecho de los ilustradores, ya sea por parte de la búsqueda que hacen las distintas editoriales, o bien las sugerencias que yo puedo hacer, siempre hemos aceptado y hemos encontrado muy buenos ilustradores o ilustradoras. Eh, lo que sí muchas veces ocurre que el ilustrador propone algo que uno tiene la posibilidad, que abierta esa puerta, para proponer cambios o mejoras. Y también ocurre que en ocasiones la ilustración de alguna manera está mostrando algo que el texto ya dice, y por lo mismo hay que quitar esas frases del texto, ¿no? Si la ilustración está contando algo que está en el texto, es mejor quitarla del texto para que no sea redundante. Eso sí pasa mucho, ¿no? Y hay ocasiones en que el texto original cambia en beneficio de que la ilustración pueda entregar elementos o información de manera visual, ¿no? Y que muchas veces eso es tanto mejor. Oye, ¿y te ha pasado alguna vez que a lo mejor la ilustración agarró más vuelo en algunas partes y de repente tú ves el dibujo y dices, ¡oh! Podría haber, no sé, haber ahondado, por ejemplo, o haber hecho como una salida, una ramita, haber agrandado más una parte? ¿Te ha pasado eso? Sí, sí, a veces me ha pasado. Ahora, claro, me ha pasado, digamos, luego de revisar ya la maqueta final. Y en esos casos no hay mucho más que hacer, ¿no? O sacar esa idea para poder escribir otra historia, tal vez. Pero suele pasar. Y fíjate que en general, creo que los buenos ilustradores lo que hacen, como decía anteriormente, es poner a disposición del libro todo su imaginario. Me acuerdo de un libro que hicimos con Sebastián y la Vaca, que se llama Las rayas del tigre, y que es la historia de un tigre que era curioso y noble y decide salir de su selva para buscar otros mundos, y llega a la ciudad. En el texto no se describía la ciudad, pero la ciudad que construyó Sebastián tiene que ver mucho con lo que son sus pasiones.
Sebastián tiene una pizzería, entonces puso una pizzería en esa ciudad a la que llega el Tigre. Le Ya. gusta mucho la música, entonces puso tiendas de música en la ciudad. Y esa sorpresa o esos descubrimientos que hace uno como autor eh, terminan siendo fantásticos porque enriquecen la historia. Yo siempre hablo de que en estos libros o en estos álbumes ilustrados somos dos los autores, ¿no? El autor del texto y el autor de las ilustraciones, porque es tan potente el imaginario de los buenos ilustradores que prácticamente es una historia nueva que crece, ¿no? Y se fusiona con el texto. Claro, yo creo que ahí la palabra clave, como dijiste tú recién, es la fusión, ¿no es cierto? Que uno no se la gane al otro, porque además Claro. es por lo menos en este libro, no es el libro de cuentos para los más chiquititos, ¿no? Ya es como para un poquito más grande. ¿A qué edad piensas tú que ya es bueno este libro para la lectura? ¿Para cuál está recomendado? Sí, mira, yo creo que, no sé si aparece acá, no sé, pero me parece que es a partir de 10 años, ¿no? Ya, 8 o 10 años. ya. Pero hay algo que igual creo que es importante porque, como te decía antes, a mí no me interesa escribir libros que infantilicen a la infancia. Pero también me interesa concebir estos libros como libros que pueden leer, o libros que son para adultos, pero que también pueden leer los niños, ¿m? Desde esa lógica. Y lo digo porque si tú lees este libro en particular, hay como distintas capas, ¿no? Probablemente el niño se maraville con el viaje físico de Darwin, perdón, de Darwin, de Chadwin en busca del Chilibilus. Pero también aparte del viaje físico, hay un viaje interior que hace Chadwin, ¿no? Y creo que la lectura o esa capa de la historia tal vez le toque más a los adultos, que tiene un tinte un poco más existencial, ¿no? Hay un tema de la búsqueda interior también dentro de este texto, que por ahí a lo mejor a los niños no le hace tanto sentido, pero sí le puede hacer sentido a los adultos. A mí me gustaría que este libro, bueno, y en general todos los libros que escribo, funcionen más que una lectura solitaria como un encuentro entre el adulto y el niño, para prodigar también la conversación. Yo había escuchado a una cineasta argentina decir que las películas no valen por sí mismas, sino por Por las el conversaciones que comentario, pueden por el despertar. comentario posterior, claro. Exactamente, ¿no? Y en ese sentido, eh, me gusta concebir los libros también desde esa lógica, ¿no? Que los libros, si bien son como un disparador, ¿no? Que lo importante son las conversaciones que se generan luego de la lectura de los libros. Por supuesto que sí. Oye, y hay otra cosa que me gustaría llamar la atención sobre ello, y es estos como anotaciones al margen, ¿no? Que hacen un poco Sí. el tema de, por ejemplo, un poco más como educativo, porque, por ejemplo, aquí sale un búho chiquitito y dice, es el tucúquere, ¿no? Los búhos magallánicos se llaman tucúquere. Más adelante, bueno, aparecen en varios lados algunos como anotaciones, ¿no? Al margen de las, en las ilustraciones, que lo hacen además sutilmente educativo. Sí, bueno, todo eso es obra de Marcelo Escobar, pues, ¿ah? Ya, Esas cosas no estaban en el texto, ya. conversando surgió la idea de hacerlo y él lo llevó a la práctica. De hecho, claro, creo, insisto, los buenos ilustradores hacen de los libros como unas pequeñas cajas de sorpresa, ¿no? Siempre vas descubriendo Sí. algo nuevo dentro de la ilustración. Bueno, por eso Eh, mismo creo que es muy importante lo que dices tú, lo de la lectura a medias, ¿no? En el sentido de mm. estar con otra persona o u otro niño o otro adulto eh, para ir justamente en la conversación ir llamando la atención sobre pequeños detalles que tiene el libro, ¿no? Sí, además que es un ejercicio tan lindo. Yo me acuerdo que cuando era niño, hace ya mucho tiempo, yo esperaba ese momento que llegara la noche, que me fuera a la cama y me leyeran alguna historia. Claro. Y creo que por el vértigo de la vida moderna o de nuestros días, ese ejercicio se ha perdido y era un ejercicio muy rico en términos de poder alimentar el imaginario de un niño o de una niña, pero también en esa relación que se daba conversando con tus padres o con tus abuelos.
Por supuesto que sí, más allá del cómo te fue y el que hiciste hoy día, hiciste las tareas, tiene todo listo para mañana, ¿no es cierto? Exacto. Un poco más profundo que eso. Oye, hablemos un poquito ahora de lo que se viene. ¿Se vienen más aventuras del doctor Chadwin buscando otros chilibilus? Podría ser, podría ser, pero en lo concreto hay un par de libros que están en carpeta ¿En el y barbecho? que debieran salir. Claro, más que en barbecho están ya ahí casi saliendo de imprenta. Hay uno que se llama Cahuéscar, que va a salir por la editorial SM a fin de año y que está inspirado en el caso de los zoológicos humanos. Cuando venían barcos desde Europa, solían secuestrar algunas personas de los pueblos ancestrales y los llevaban para ser exhibidos en Europa. Y esa historia es una especie como de continuación del libro que te mencioné de Tito, porque se repite el personaje protagónico. Eso debería salir yo creo que en noviembre. Y lo otro que me tiene muy contento es que a fines de octubre va a ser publicado en España, en la editorial Calandraca, que es una prestigiosa editorial dedicada al mundo infantil, un libro mío que se llama Los Migrantes, y que cuenta la historia de dos niños, dos hermanos, a los que les anuncia la llegada de un par de migrantes. Y ellos que desconocen la palabra comienzan a especular qué podrá ser, ¿no? Y se pasan, digamos, miles de películas, por decirlo de alguna manera, respecto de qué pueden ser los migrantes, ¿no? Hasta que al final llegan a la conclusión que tal vez sean espíritus malos, entonces vuelven a la escuela muertos de miedo para saber sin saber con qué se van a encontrar. Es un poco la historia hacia grandes rasgos, que trata el tema de la migración y sobre todo la ignorancia o el desconocimiento que tenemos respecto a los migrantes y que muchas veces hace que levantemos prejuicios contra ellos en distintos lugares del mundo. Esos dos libros son, digamos, los que se vienen más cerca, y ya para el próximo año, para marzo del 2024, o el primer semestre del 2024, probablemente vea a la luz una biografía sobre Pedro Lemebel que acabamos de entregar con mi coautora Giovanna Escármeta, la escribimos a cuatro manos, que rescata la figura de este cronista, artista, defensor de las disidencias sexuales, y un pensador bastante lúcido que fue Pedro Lemebel. Así que ahí hay tres novedades que están en la puerta del horno, como se dice. Oye, yo no sé si te pregunté la vez pasada, pero por la cantidad de cosas que tú trabajas y que dices que ya están, ya no en barbecho, sino que ya en el horno y otras que ya están saliendo, etcétera, y que ya tienes una cronología súper de tus próximas obras. Me imagino que tú escribes todos los santos días, te levantas en la mañana y tienes como igual como si fuera una oficina, ¿no es cierto? Y trabajas el día entero una cierta cantidad de horas, ¿o no es así y esperas la inspiración? No, eso quisiera yo, pero igual tengo que hacer otras cosas, digamos, Ya. porque si bien hay hartos libros publicados, los derechos de autor no son lo suficientemente jugosos para vivir de ellos exclusivamente. Entonces lo que hago es, cada vez que tengo un tiempo disponible, trabajo en un proyecto que esté desarrollando, o tengo, no sé, libretitas o libretotas como esta, ¿no? Que parece una Biblia, pero es una libreta de apuntes, donde voy registrando ideas y desarrollándolas apenas tenga un tiempo libre. Suelo andar siempre con alguna historia en la espalda o en la cabeza, dándole vueltas para ver cómo ver posibles desarrollos. Me gusta además, no lo tomo como un trabajo, entonces es un placer, un gozo poder escribir e inventar historias. Oye, ¿y cómo surgen las historias? ¿De dónde? ¿Tú vas en el metro de repente y no sé, ves algo y se te ocurre algo y sacas tu libretita y anotas? Más o menos así, mira, de hecho siempre doy este ejemplo, que creo que es muy ilustrativo. Hace ya varios años, yo creo unos 15 años, iba caminando por el Parque Inés de Suárez, ese que está ahí en Manuel Montt Ujú. con Bilbao, en la comuna de Providencia, y vi una pareja, ¿no? Y la pareja era un señor que tenía cara de perro y un perro que tenía cara de señor. Entonces dije, aquí hay una historia, ¿no? De hecho la anoté para poder llevarla a la práctica y hacer un cuento. Pero por distintas vicisitudes de la vida no lo he concretado como un cuento, pero está ahí. Y me ha servido como ejemplo para dar cuenta
de que uno cuando escribe siempre está alerta a algún guiño que te haga la realidad y de la cual pueda salir una historia. A veces es una frase que escucho, a veces una idea que se aparece, ¿no? O una canción, en fin. Yo creo que las historias llegan por distintas vías. Lo importante es estar alerta para que no para que no pasen de largo, ¿no? Y uno las pueda atrapar. Oye, qué bien. Muchas gracias, Marcelo, por haber estado hoy día con nosotros. Es muy entretenido siempre conversar contigo. No, gracias a ti por invitarme y por tener este espacio de difusión de la lectura, sobre todo, y de la escritura, sobre todo en tiempos donde estos espacios escasean en los medios tradicionales. Así que te agradezco a ti, Miriam, por invitarme y por el espacio, por la labor que hace. Oye, es que es muy entretenido. La pasión de, la traición, perdón, de Borges, me la leí en un ratito. Y no les explico lo que es de entretenido. Le damos las gracias a Marcelo Simonetti, autor de El Doctor Chatwin y El Chilibilus. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Marcelo, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.